Bueno, una alegría, En inglés dice. bueno, En inglés. sí, una alegría de compartir con ustedes nuevamente este momento. Y al menos clarificar algo. Yo no soy arqueólogo, ¿no? Y ahora que hay toda una movida de demandar por usurpación de título, lo aclaro antes, antes de que suceda alguna de estas cuestiones. Yo soy profesor de nivel superior, especialista, doctor, pero no soy arqueólogo. Lo bueno y la bendición que tuve de parte de Dios es que en un momento trabajé con personas muy especializadas en Argentina y después tuve la bendición, sí, de estar casi permanentemente todos los años en Israel, trabajando también con profesionales de mucho renombre y realmente de personas con una calidad de vida excelente, que ha sido para mí una bendición. Así que lo que quería decirles es un poco contarles cómo fue toda esta experiencia que tuve. Yo nací en el barrio de Caballito. Soy porteño, algunos dicen que renegado, porque ya a esta altura de mi vida viví más en el interior que en la capital, pero conozco la capital, pero al dedillo, porque la he caminado casi toda desde mi temprana edad donde estuve trabajando. Y una de las primeras experiencias fue que en la esquina de donde yo vivía, Gaona y Añasco, hoy Repeto, había un hombre que era diariero y que las circunstancias particulares de la vida, en la época de los tranvías, él había perdido una pierna, precisamente con un accidente. Y entonces yo colaboraba con él, haciéndole algunas tareas de canillita, de diariero. Y al hacer esto, la posibilidad que tenía era de leer revistas, de alguna manera, que no podía comprar. Así que mientras hacía las tareas que él me encargaba, yo leía todas las publicaciones que había ahí en el medio. Y siempre me llamó la atención, y al menos me agradó, la historia y la arqueología. A la iglesia a la cual concurría, tuve buenos maestros que me enseñaron lo que es el texto, tanto la Tanaj como el Nuevo Testamento, de tal manera que pude conocer el texto bíblico y deleitarme con muchas de las historias que fui aprendiendo. Por eso voy a compartir con ustedes un PowerPoint, pero en algún momento lo dejo para que nos podamos ver, porque si no muchas veces nos perdemos, aunque sabemos que estamos todos ahí, pero para vernos. ¿Vos me permitís ¿me permitís compartir Sí, un pantalla? segundito, estoy por hacerlo. Bien. Te voy a poner yo como anfitrión y después Yo te devuelvo. No hay no, yo problema. creo que yo mismo lo puedo hacer. Ahí está. Ya está, ¿no? ¿Ya está? Sí. Bueno. Una de las situaciones que voy a compartir con ustedes en estos encuentros que vamos a tener a lo largo de los meses es que desde el tema de la arqueología, y especialmente con relación al texto bíblico, siempre se estuvo pensando
si los acontecimientos que presenta tanto lo que llamamos Antiguo Testamento como Nuevo Testamento están comprendidos dentro del desarrollo de la historia. Por eso, cada vez que hablo de arqueología, planteo esta situación que es texto bíblico, historia, arqueología bíblica, y tratar de ir relacionándolas como para que podamos hacer comprensible especialmente el texto y lo que creemos con respecto a Dios, ¿no? Ustedes saben que muchas veces siempre nos plantean si lo que dice la Biblia tiene rigor científico o tiene rigor histórico. Bueno, simplemente un dato. La Biblia solemos decir que no es un libro de historia. Sin embargo, tenemos una narrativa que nos presenta la posibilidad de encontrar el desarrollo histórico, ¿no? Por lo tanto, están las figuras literarias, están las expresiones particulares. La Biblia tiene una riqueza interesante y profunda para ir comprendiendo lo que Dios, Hashem, nos quiere enseñar a través de la lectura de ella. Por eso, quería mostrarles algo que tomé de lo cotidiano, algunas cuestiones de lo que es el trabajo arqueológico o el trabajo de los arqueólogos, ¿no? Entonces, alguien me preguntaba, ¿y a qué vas a Israel? ¿A qué fuiste? ¿O a Egipto? ¿O a Grecia? Y yo le digo, bueno, fui a hacer pozos, a tratar de excavar y ver qué se encontraba. Y dice, pero tenías posibilidad de hacer un montón de pozos aquí. Sí, aquí también los hago, pero de otra manera, ¿no? Entonces, este diálogo aquí, mirando esto, dice, ustedes los arqueólogos son imposibles, ¿no? A ver si se convence de que aquí no hay nada. Y lo simpático de esto es que han hecho un pozo y que esto muchas veces nos ocurre a nosotros. Claro, aquí no hay nada, está todo alrededor, ¿no? Cosa que muchas veces nos sucede especialmente con el trabajo arqueológico. El otro es este, que también es interesante cuando lo busqué en internet, ¿no? Que fue muy particular cuando nos hablaban del 2012, recuerdan que todo se terminaba en el 2000, y las computadoras y todo lo que pasaba. Entonces, este dibujo, esta viñeta me pareció interesante, ¿no? Está alguien mostrando lo que es el calendario maya, dice, solo tuve espacio hasta el año 2012. Y el otro sonriendo le dice, ¡ja! Esto asustará a alguien algún día, ¿no? Y es verdad que estuvimos bastante asustados con todo lo que era el 2012, el quinto sol, etcétera, etcétera, rastreándolo a través de la arqueología. En este diálogo, ¿no? Generalmente que también solemos mirar las pirámides y los grandes monumentos, tenemos, es increíble, le dice esta persona al otro, es increíble, no se sabe aún cómo hizo este pueblo para desplazar tales bloques de piedra tan inmensas y pesadas, ¿no? Y hay una huella digital, y ustedes saben que hoy en día en la arqueología se han encontrado las huellas digitales en las cerámicas. Y se ha hecho un estudio que a lo largo de este tiempo que voy a compartir con ustedes se los voy a presentar, porque se han encontrado datos familiares con respecto a las huellas dactilares. Y este último, dice aquí los dos, matrimonio de arqueólogos aparentemente, cuando dice, bueno, ellos obviamente eran casados, ¿no? A ver, muchas veces cómo se interpretan los elementos que uno suele encontrar en arqueología, y esto nos pasa permanentemente. Así que no lo tomen como una clase de arqueología, sino como datos que vamos a tratar de compartir, y si ustedes tienen alguna pregunta, díganla en su momento, así podemos cortar y entender de qué estamos hablando. Claro, di un user ahí. Por favor, pueden cerrar los micrófonos porque se escuchan las conversaciones. Un dato que quiero presentarles precisamente es el dato de
Solcy, que es también conocido como Félicien, Félix de Solcy, ¿no? Que fue un arqueólogo francés del siglo XIX, que fue considerado uno de los fundadores de la arqueología bíblica. Hablar de la arqueología bíblica hoy en día es un tema de discusión, si realmente hay que hablar de arqueología bíblica, arqueología palestina, arqueología de la Tierra Santa, o hablar de la arqueología dentro de lo que es la arqueología en espacios que nosotros denominamos bíblicos o de Tierra Santa, ¿no? Y para que ustedes vean a veces cómo se trabajó en arqueología, a comienzos de 1850 realizó un nuevo viaje junto con Delessert, que le llevó hasta Palestina y Jerusalén, donde inició y documentó una serie de excavaciones al norte de la ciudad de Jerusalén, en la zona de cuevas conocidas como las tumbas de los reyes, atribuyendo, y aquí aclaro lo que uno puede encontrar en esta historia, erróneamente las sepulturas de David y Salomón, ya que en verdad las que él mencionó y que están aquí a este costadito son sepulturas que datan del primer siglo. Por lo tanto, hay 1000 años de distancia con respecto a lo que él estuvo datando. Pero si podemos tener unos minutos, a lo mejor ustedes conocen esta historia, pero se las quiero presentar porque creo que nos daría la posibilidad, dentro de lo que hoy podemos conversar en el espacio que tenemos, con respecto a datos precisos y ciertos y cómo muchas veces se trató este tema de la arqueología y la arqueología bíblica, o la arqueología, la historia y el texto bíblico. Un dato es que casi 2500 años que el cónsul Taylor inglés, que estaba en Mesopotamia, y tratando de descubrir o desenterrar monumentos, un explorador antes había escudriñado aquel lugar con el mismo interés, venerador de la antigüedad, un hombre célebre y que era soberano de un gran reino y arqueólogo. Todo en una persona. Y este rey era el rey Nabonides de Babilonia. Él realizó sus indagaciones hacia el siglo VI antes de Cristo, o antes de la era común, y comprobó que el sigurat es una pirámide trunca, escalonada, era muy antiguo. Pero Nabonides obró de manera diferente que Taylor, porque Taylor comenzó a tratar de levantar a ver lo que podía encontrar, y él dice, o al menos lo cita Bernard Keller en el texto, y la Biblia tenía razón, y dice así: he hecho reconstruir la estructura de este sigurat como en los tiempos antiguos, con mortero y ladrillos cocidos. Cuando la torre escalonada quedó reconstruida, Nabonides hizo grabar precisamente en aquellos pequeños cilindros que se encontraron el nombre que descubrió del primer constructor. Según pudo descifrar en una inscripción medio rota, fue el del rey Ur-Nammu. ¿Ur-Nammu? ¿Es posible que el constructor de la gran torre escalonada fuese el rey de Ur, de quien nos habla la Biblia, soberano de Ur en Caldea? Y entonces les voy a mostrar esto. Dice: antes y después de la excavación y restauración del sigurat de Ur, Mesopotamia, construido en época del rey sumerio Ur-Nammu, tercera dinastía de Ur, en el 2112 al 2095 antes de la era común, considerado el primer sigurat, torre escalonada y trunca, con el santuario del dios Nana o Sin, luna, en lo más alto del mismo. Y aquí tienen el sigurat que fue construido en su momento y el sigurat reconstruido, y 3 personajes: Ur-Nammu, Nabonido y Belsasar. Hoy en día, y aquí tienen el dato de donde he tomado esto también, interesante, porque hasta hoy en día se van descubriendo esto,
Dice, el grabado de 2550 años de antigüedad muestra en la parte superior de la inscripción al rey Nabonido, que sostiene un cetro junto a otras 4 imágenes que incluyen una serpiente, una flor y una representación de la luna. Los especialistas señalaron que estos símbolos probablemente tienen un significado religioso. El mensaje tallado en la piedra continúa con una 26 líneas de texto cuneiforme que los arqueólogos de la comisión están intentando descifrar. El organismo gubernamental indicó que se trata de la inscripción cuneiforme más larga jamás encontrada en Arabia Saudita. Y aquí yo voy a dejar de compartir pantalla y voy a mirarlos a ustedes y ustedes a mí. Y la pregunta es, yo tengo el texto bíblico, Tanaj, y tal vez conocen esta historia. ¿Conocen la historia de Daniel? ¿Sí? ¿La conocen? Bien. Este muchacho que fue llevado deportado, ¿no?, a Babilonia. Bien. Es que no se quiso comprometer con los dulces, con los manjares del rey que quería alimentarlo, sino que él dijo que iba a ser fiel a una comida, no porque era fiel a una comida, sino porque era fiel a unos principios de los cuales tenía que ver con una transculturación que estaba viviendo. Y conocen esta historia porque Daniel es el que le dice varias interpretaciones a Nabucodonosor. Pero en el pasaje del texto de Daniel, y ustedes permítanme que les lea algo, hay un momento en que, una vez que interviene con Nabucodonosor, le dan a él, a Daniel, un rango importante en el reino, a tal punto que cuando uno comienza a leerlo, dice, ¡ah, genial! Porque le da precisamente un lugar importante de interpretación de lo que los caldeos, ¿bien?, o babilónicos, estaban utilizando como astrólogos, magos, adivinos, sabios. La palabra que se da en el texto es los magoi, que suelen traducirse como sabios. Pero de ahí tal vez la transliteración de la palabra magos, ¿no?, que tenemos de aquellos que vinieron de Oriente, nos daría alguna idea en ese sentido, ¿no? Si yo puedo leerles, dice que el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los magoi de Babilonia. Cuando yo fui estudiando esto, dije, pavada de cargo le dio. Y de pronto, los misterios comienzan, o las interpretaciones, o el contexto de la palabra de Hashem comienza a hacerse vivo. Pero no termino aquí, porque hay un momento, ahí por el capítulo 5, en donde aparece un rey llamado Belsasar. Y ustedes permítanme simplemente que les comente algo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con arqueología? Quiero planteárselo así, para que veamos cómo texto bíblico, historia, arqueología y arqueología bíblica, Dios lo va uniendo para mostrarnos realmente este relato. En el capítulo 5 dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino.
Y dice que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Una gran afrenta, ¿eh? Primero el llevarlos, pero ahora utilizarlos de esta manera. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y presten atención a esto que ustedes lo deben conocer. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía. Bueno, un poco rápido, para no demorar en toda la lectura, esa mano que escribía, el rey estaba aterrorizado. Y dijo: tráiganme a todos los Magoi, tráiganlos a todos, y díganme qué dice esa frase. Y llevaron a todos, y todos estaban atónitos, decían: no entendemos nada. Y en un momento, alguien le dice, ante esto que no sabemos qué es, le dice: en tu reino, Belsasar, en tu reino, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia, sabiduría, como sabiduría de los dioses, a que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, no Belsasar, Belsasar. Fíjense el juego en la escritura y en las pronunciaciones. Belsasar le dijo: tráiganlo, ya, tráiganlo. ¿Y saben qué? Daniel vino. Y le dice en este pasaje, le dice precisamente: entonces Daniel le respondió y dijo: delante de ti, delante del rey, tus dones sean para ti, y da tu recompensa a la interpretación. Y el rey le dice: si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro, y llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. ¿Sabían esto? ¿Lo escucharon alguna vez? El tercer lugar en el reino. Bien. ¿Qué hace Daniel? Le dice. La escritura que estaba ahí, que trazó, era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y le dice la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Bueno, cuando de joven, muy jovencito, leyendo estos textos con los maestros que tenía, con quien leía el texto bíblico del Antiguo Testamento, Tanaj, nos llamaba la atención algo que los historiadores siempre señalaron: la Biblia o el Antiguo Testamento está equivocado.
Hay un error. Hay un error. El error es que Belsasar, ¿por qué le ofrece el tercer lugar? Si en una interpretación de ese estilo tendría que haberle dado el segundo lugar. Por lo tanto, hay algo que no cuadra en todo este relato. Si nosotros decíamos, dejemos que Dios ilumine todo esto. Y yo quiero hacer la referencia de esto. ¿Por qué? Porque lo que les voy a comentar, que es conocido y que ya tiene tiempo de haberse encontrado, es que ahora voy a compartir pantalla nuevamente con ustedes y a compartir parte de una lectura y mostrarles que la Biblia, mejor dicho, la palabra de Dios, Antiguo Testamento, tiene razón. ¿Bien? ¿Conocen esto? ¿Alguna opinión de ustedes? ¿Algo que quieran compartir? Una cortito, porque si no, no llego. Vamos a esto entonces. Vámonos. Bien. Bien. Entonces, vamos a ver esto. Con respecto a esto que les leí anterior, los expertos hallaron en la región de Jail, en Arabia Saudita, la inscripción cuneiforme más larga jamás encontrada. Esto fue publicado el 27 de julio del 2021 a las 17:57 por La Nación. Tiene una gran importancia histórica desde el primer milenio antes de Cristo hasta los inicios de la era islámica, informó la comisión. ¿Quién era el rey Nabonido? Los expertos esperan que el hallazgo del mensaje escrito en nombre de Nabonido aporte nueva información sobre el último rey de Babilonia, cuyo reinado se extendió desde el 555 al 539, cuando el imperio babilónico se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. Al comienzo de su reinado, Nabonido conquistó parte de la actual Arabia Saudita y finalmente eligió vivir en la ciudad de Taima hasta el año 543 aproximadamente. Un equipo de arqueólogos halló una inscripción escrita en nombre de Nabonido, el último rey de Babilonia. El mensaje estuvo tallado sobre piedra basáltica del norte de Arabia Saudita. Bien, las inscripciones, ¿no? Es fascinante esta inscripción. El mensaje fue descubierto sobre esta piedra y voy a leer más adelante. Las razones por las cuales Nabonido decidió vivir durante un largo periodo de tiempo en lo que hoy es Arabia Saudita, todavía es objeto de debate entre los historiadores. Algunos expertos afirman que el conflicto entre el rey y los sacerdotes y funcionarios de Babilonia fue el argumento principal para mudarse al actual país de la península arábiga. Al final del reinado de Nabonido, el imperio babilónico fue atacado por el imperio persa, dirigido por Ciro el Grande, ¿no? De quien Hashem va a decir mi ungido, y la propia Babilonia fue capturada por los persas en el año 539. Esta situación llevó al derrumbe del imperio babilónico y selló el destino final de Nabonido. Aquí yo le he leído, ya le he leído lo que dice Daniel cuando escribe que Belsasar, hijo de Nabucodonosor, esto ya lo hemos leído, ¿bien? Y una de las cuestiones es que los críticos atacaron durante mucho tiempo esta afirmación, pues el nombre de Belsasar no aparecía en ningún lugar aparte de la Biblia. Los historiadores de la antigüedad pensaban, más bien, que Nabonido, un sucesor de Nabucodonosor, fue el último rey de Babilonia. Por consiguiente, en 1850, Hitzig dijo que Belsasar era obviamente un producto de la imaginación del escritor. ¿No le parece una conclusión un tanto precipitada? Al fin y al cabo, ¿constituirá el hecho de que no se mencionara a ese rey una verdadera prueba de que nunca existió, máxime y tratándose de un periodo del que se reconoce que hay muy poca documentación histórica? Pues bien, en 1854 se desenterraron unos cilindros, los que les leí anteriormente, que hizo precisamente este rey
al encontrarse con el Sigurat. Y dice que estos pequeños cilindros de arcilla en las ruinas de la antigua ciudad babilónica de Ur, en lo que ahora es el sur de Irak, entre estos documentos cuneiformes, el rey Nabonido figuraba una oración por Belsarusur, mi hijo mayor. Hasta los críticos tuvieron que admitirlo. Se trataba de Belsasar, que aparece en el libro de Daniel. Aún así, no se dieron por satisfechos. Eso no prueba nada, dijo Talbot. Este alegó que era posible que el hijo al que la inscripción aludía no fuera más que un niño, en tanto que Daniel lo presentaba como un rey en el poder. Sin embargo, un año después de publicarse los comentarios de Talbot, se desenterraron más tablillas cuneiformes que indicaban que Belsasar disponía de secretarios y servidumbre. Evidentemente, no era ningún niño. Otras tablillas zanjaron definitivamente la cuestión, pues revelaron que Nabonido se ausentaba de Babilonia por periodos de varios años durante los cuales confiaba el reino de Babilonia a su hijo mayor Belsasar. En esas ocasiones Belsasar era el rey en funciones, corregente de su padre. Y entonces, aquí les muestro el cilindro de Nabonido, en donde la escritura cuneiforme y las crónicas de Nabonido en esta otra tablilla que les voy a comentar ahora. Todavía disconformes, algunos críticos protestan porque la Biblia no llame Belsasar al hijo de Nabonido, sino de Nabucodonosor, e insisten en que Daniel ni siquiera dejó entrever la existencia de Nabonido. Por ambas objeciones se desmoronan al examinarlas, porque al parecer Nabonido se casó con la hija de Nabucodonosor, lo que haría de Belsasar el nieto de este. Ni en hebreo ni en arameo existen las palabras abuelo-nieto. Hijo de puede significar nieto de o hasta descendiente de, y si uno lo trata con el Evangelio de Mateo, en el 1.1, cuando habla de las genealogías. Además, el relato bíblico nos permite identificar a Belsasar como el hijo de Nabonido. Aterrorizado por la premonitoria escritura en la pared, Belsasar, en su desesperación, ofreció el tercer lugar del reino al que lograra descifrar aquellas palabras que se pronunciaron en Daniel 5.7. ¿Por qué el tercero y no el segundo? Porque de la oferta se deduce que el primero y el segundo lugar ya estaban ocupados. Lo ocupaban Nabonido y Belsasar. Por lo tanto, la mención que hace Daniel de Belsasar no prueba que se distorsionaron gravemente los hechos históricos. Al contrario, aunque no pretendía escribir la historia de Babilonia, Daniel nos presenta un cuadro más detallado de la monarquía babilónica que los historiadores antiguos, mucho más que Heródoto, Jenofonte. ¿Por qué? Porque Daniel pudo consignar los hechos que se omitieron. ¿Saben por qué? Porque Daniel estuvo en Babilonia y su libro es la obra de un testigo ocular. Cuando hablamos de arqueología, no es solamente meter una pala para sacar cosas, es tratar de ver de qué manera lo que hallamos en el contexto y en el nivel correspondiente tiene relación con esto. Por mucho tiempo yo usé esto cuando en mis estudios universitarios siempre cuestionaban las cosas y me aparecía con el cilindro de Nabonido. Y con esto, miren, durante mucho tiempo, lo voy a decir en términos vulgar, nos verdugueaban diciendo que la Biblia estaba equivocada. ¿Bien? Ahora les muestro los datos ciertos. ¿Y cómo Daniel pudo escribir esto? ¿O quién escribió el texto de Daniel? Es porque estuvo presente en ese lugar. Él sabía que el rey Nabonido estaba de campaña. Ese rey allá que desentierra todo esto para reconstruir el Sigurat. Ese Sigurat, que cuando Abraham está de recorrida, ya tenía años de estar construido. Y lo interesante es
ver de qué manera se va armando lo que Hashem permite entre texto, historia, arqueología y arqueología bíblica, o como la quieran denominar. Bien, yo disfruté con esto. Yo disfruté con esto. Y lo que siempre hice fue tratar de leer. Y al entusiasmarme, voy ahora a volver a compartir pantalla con ustedes para mostrarles otras cosas, en lo que viví. El término de arqueología viene desde un hombre conocido que es Flavio Josefo, en donde él escribió precisamente Antigüedades judías, ¿no? Judaiqué, arqueología, que es una obra escrita por él en los años 93-94. Tienen todos estos textos que ustedes lo pueden leer, es una riqueza interesante de lo que él muestra a lo largo de esa escritura. Pero también entendemos que hoy en día tenemos una patrona de la arqueología, que es Santa Elena de Constantinopla, la madre de Constantino, ¿no? Fue la madre del emperador romano Constantino, que gobernó 306 al 337. Es famoso su peregrinaje a Jerusalén, donde afirma la tradición que encontró la Veracruz de Cristo, que construyó la Basílica de San Pedro, de la Basílica del Santo Sepulcro, perdón, se le venera como santa y se la considera patrona de los arqueólogos. Los conversos, los matrimonios difíciles, los divorciados, las emperatrices, la isla de Santa Elena y los nuevos descubrimientos, ¿no? Y aquí están las representaciones y el cráneo de Santa Elena que se encuentra en la Catedral de Treveris en Roma. Y un dato interesante de cómo a veces hemos entendido los textos es para que podamos después, a lo mejor en algún otro momento, ir compartiendo esto. Miren, el próximo 22 de octubre del corriente año 2023 tal vez no va a significar nada para la mayoría de las personas. Pero en el 1650, el arzobispo inglés James Ussher, en su obra Anales del Antiguo Testamento, dedujo el primer origen del mundo. Determinó que un 22 de octubre se había creado el mundo. Y para ser más exacto, Ussher dijo que Dios había creado el universo el 22 de octubre del año 4004, antes de la era común, a las 6 de la tarde, y Lightfoot dijo que fue a las 9 de la mañana. Me encontré con estos libros que generalmente eran los que leía, y la Biblia tenía razón, de Bernard Heller, y tal vez esto, y tenía razón, es un título que a lo mejor tendríamos que decir, tiene razón, Geografía de la Palestina Bíblica de Palestina, que es alguien con quien yo estuve permanentemente en contacto, y los tenía. Aprendí a leer cuando le dije que trabajaba con Darío, que vendía diarios también, ¿no? Estos, que era Nippur de Lagash, ¿no? Gilgamesh, el inmortal. Leía el D'Artagnan, me apasionaba esto y le pedía a Dios que alguna vez me diera la posibilidad de, siendo profesor de historia, pudiera viajar y recorrer toda esta zona. Ya en mis épocas de estudio, la Biblia desenterrada, el Antiguo Oriente, arqueología bíblica, línea de tiempo, ¿no? David y Salomón, más allá de la Biblia, Uruk, la primera ciudad, muchos más libros de estos libros especializados. La historia comienza en Sumer, ¿no? Con todo esto, fui desarrollando, juntamente con el texto, la historia, esto que Dios ha preparado para nosotros. La epopeya de Gilgamesh, la Odisea, ¿no? De Homero, o de Virgilio, también la otra obra, y también comentando la Biblia en estas cuestiones de cómics antiguos, por cierto, y ahí tienen los datos donde lo pueden encontrar también, que fueron oportunos como para nutrirme de esto. Y la pregunta es, ¿por qué estudiar historia? ¿Por qué estudiar el texto bíblico? ¿Por qué estudiar arqueología? ¿Por qué pensar en algo discutida, la terminología, arqueología bíblica, pero la presento así? Es porque nos ayuda a iluminar, interpretar e integrar los contextos históricos y culturales que ofrece el texto bíblico y la historia. Porque nos ayuda a ser prudentes con nuestras afirmaciones,
y conclusiones al estudiar el texto bíblico, porque nos ayuda a ver la historia bíblica como parte de la historia universal. Y esto que en algún momento, creo que se los comenté y lo voy a reiterar porque me parece sumamente importante, es que la manera en que entendemos la Escritura, y hablo de la Escritura, tanto la Tanaj, la Torá, etcétera, etcétera, el Nuevo Testamento, afectará el modo en que la leamos. En particular, su doble paternidad exige un doble acercamiento. Dado que la Escritura constituye la palabra de Dios, deberíamos leerla como no leemos ningún otro libro, de rodillas, humildemente, reverentemente, en actitud de oración, buscando que el espíritu de Hashem nos ilumine. Pero como las Escrituras son también palabras de seres humanos, deberíamos leerla como leemos todo otro libro, empleando la mente, pensando, considerando y reflexionando, a la vez que prestando atención cuidadosa a sus características literarias, históricas, culturales y lingüísticas. Esta combinación de humilde reverencia y reflexión crítica no solo es imposible, sino que es indispensable, escribió John Stott en Cristianismo Contemporáneo, página 85. Y alguien que escribió también sobre arqueología bíblica, ¿no? Callaway, dice: es preciso que seamos cuidadosos para que no fabriquemos en la imaginación lo que nos falta en el conocimiento. Cuando mencionaba esto, gracias a Dios, pude estudiar. Hice algo de ciencias económicas, pero después comencé a estudiar teología. Y después historia. Y nunca encontré que historia o teología me permitían tener desacuerdos, sino al contrario. Al leerla, vería y veo al Dios de la historia. Pero tuve oportunidad de concursar y de ser profesor concursado en la Universidad de Historia Antigua. Y cada vez que enseñaba estas cosas, las enseñaba de haberlas leído, de haberlas visto en los libros o en alguna foto. Pero Dios me dio la oportunidad de que pudiera enviar, tal vez de una manera muy aventurera, un largo fax, porque en esa época había fax, al servicio de antigüedades de Israel, para participar de una excavación. ¿En dónde? En Beit Shan. Y mandé el fax. Y recuerdo que eran, claro, el currículum que había que mandar. Mandé y ahí me pasaban los fax y decían: vas a saber uno a dónde fueron esos fax. Yo nunca lo supe. Pero sí recibí la aceptación. Y la aceptación la recibí para ir a trabajar a Beit Shan. Y yo digo que Hashem es maravilloso. Y Él prepara las cosas de una manera asombrosa, la cual estoy agradecido. ¿Por qué? Porque esto es lo que les contaba. Salí hace 30 años con un bolso desde aquí, desde Neuquén, para tomar, como le dije el otro día, las aerolíneas de él. Aunque tuve que pagar el pasaje, ¿no? Sí, las aerolíneas de él, como digo, pavada de aerolíneas. Me tomé las aerolíneas de Dios y aterricé en Ben Gurión. Entre lágrimas, canto, emocionado de ver eso, que lo fui siguiendo cómo avanzaba toda la historia y todo este desarrollo en Jerusalén. Viviendo ahí, caminando ahí, encontrándome en un hotel, luego en una calle, en la Tajaná,
¿no? Tomando un micro y aprendiendo que estaba con mi bolso parado en la Tajaná, donde se paró el bus, se abrieron los buches y todos metían los bolsos en las mochilas y yo estaba esperando el que me fuera a dar el ticket. Y mientras esperaba quién era el que daba los tickets, porque todos metían los bolsos, le conté que el micro se fue. Hasta que le pregunté a alguien. Y me dice, ponlo, no se va a perder, nadie se lo va a llevar. Y nadie se lo llevaba. Pero le digo, pero mirá qué cantidad de bolsos. Sí, pero nadie lo va a llevar. Así que el próximo micro, cuando se abrió el buche, yo, encomendando mi bolso a Hashem, metí mi mochila, que tenía todo ahí adentro, todo lo mío, y de cuerpito gentil me senté en el colectivo, en el micro. Y salió el micro, comenzó a andar. Y la primera experiencia, queridos, fue sentarme en el pasillo, del lado del pasillo, y fue tan interesante y tan impactante porque lo primero que recibí y que tenía a mi lado aquí, eran 2 fusiles. Nunca en mi vida había estado tan cerca de las armas como ese día. Porque subieron los muchachos y las chicas con sus mochilas, vestidos de verde. Bien. Y alguien apoyó su fusil, y yo dije, yo nunca había visto uno tan cerca. Y en el piso, los cargadores. Y mientras el micro se movía, ellos estaban aquí. Y hablábamos, y algunos cantaban y otros hablaban, ¿no? Y pasó un rato, poco tiempo, pero yo soy profesor viajero. Por mucho tiempo. Di clase en Viedma, di clase en Chosmalal, en Bahía Blanca, ¿no? Me subía los viernes a las 8 de la noche para llegar al otro día a las 7 de la mañana, pegarme un baño, ir a la universidad a dar clase y hacer el viaje de vuelta. 600 kilómetros. Y a veces teníamos una sola parada, ¿no? La cual esperaba ansiosamente para tomarme un sándwich. ¿Bien? Todos los fines de semana, que realmente era genial. Pero ese día que estoy arriba del micro, con mis compañeros aquí, a mi lado, ¿no? Y mirando, asombrado, porque era mi primera experiencia, y no sé, quería tocarlos, bueno, a todos ellos. El micro para. Y se bajaron todos. Y yo miré, pero son 40 minutos que hemos circulado. Menos de 40 minutos. Y se bajaron todos. Y bueno, me bajé. Y se sentaron en el parador. Y abrieron sus bolsas. Y pues se pusieron a comer. ¿No? Y ahí aprendí algo que durante muchos años me iba a continuar acompañando. Ese pan especial, con queso y pepino. Pepino en todos lados. Pepino en el pan, pepino en la sopa, pepino en el postre, pepino en todo. Pepino por todos lados. Así que me acompañaron durante 30 años los pepinos abundantemente. Y digo, pero ¿a cuánto estamos de Bellar? No, llegamos enseguida. Y digo, pero miren, yo hago 250 kilómetros y la primera parada. Dice, no, nosotros aquí paramos aquí, fueron todos al baño, se comieron los sándwiches, juntaron todos los... Entonces nos subimos al micro, y nos subimos al micro. Y hicimos el bypass, porque no pasamos por Jericó. Hasta que, mientras iba en el camino, veía tanques, y dije, ¡wow! Y hasta que llegué a Bellar.
Y ahí en Bellán me estaban esperando, esperando a nadie. Así que agarré mi mochila, abrí el buche y mi mochila estaba ahí. Tranquila, cómoda, la saqué, no faltaba nada. Ahí aprendí que nadie se lleva los bolsos del otro, porque nunca vas a ver qué hay adentro. Este es el tema. En esa época me salvé varias veces de situaciones complicadas, ¿no? Muchas veces. Y llegué a Bellán. ¿Qué es Bellán? Una ciudad bíblica. Está en el texto bíblico. ¿Por qué Bellán? Porque tuve la bendición de que en Bellán hay un acontecimiento interesante, histórico. Y que para mí, yo pensé, ahora que voy a estar en Bellán, si nunca se encontraron, yo los voy a encontrar. Y las quiero ver. Y ustedes saben a qué estoy haciendo referencia. ¿Alguna vez escucharon de Bellán? Bueno, los queridos Joel y Rubén y Marcelo deben conocerlo, pero para mí era algo que yo quería ver y que además tenía el mismo contenido que alguna vez viví con el tema de Daniel. En Bellán fueron colgados de las murallas, de los muros de Bellán, los cuerpos de Saúl y Jonatán. En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Muchas veces no le prestamos atención a esto. Ahí colgaron los cuerpos de Saúl. ¿No? Lo que solemos decirle Melech, yo no le doy tan nombre de Melech, sino David, es más bien de un jefe guerrero tribal, ¿no? Melech es David. ¿No? Pero bueno, una cuestión que después en algún momento se puede también volver a comentar, todo históricamente. Ahí fui. Y para no demorarlos mucho tiempo, voy a mostrarles algo de ahí, que espero hasta dónde podemos llegar. Un comienzo, para que veamos dónde estuve, lo que ustedes van a ver para que después me pregunten un ratito, y dejarlos enganchados para el próximo encuentro. Vieron que uno tiene que dejar el saborcito, ¿no? Entonces, después seguiremos con esto. ¿Comparto un poquito la pantalla? Bien. Bien. Misión arqueológica en Bellán. Una ciudad que tiene, o una ciudad que tenía casi 6.000 años de antigüedad. 5.000 años, si ustedes quieren. En este sitio. Esto se denomina Tel, que proviene de la palabra acadia tilú, que significa montón de ruinas. Miren, es imponente esto, ¿no? Cada vez que yo lo veo y lo recuerdo, bueno, es como decía Marcelo también, y como mencionamos, es recordar, volver a pasar por el corazón tantas vivencias que gracias a Dios tuve ahí. La parte superior del Tel. Una escalinata muy rústica, pero hecha por los arqueólogos o los obreros para poder subir, si no se sube por atrás en algo muy empinado, y todo lo que hay abajo es la ciudad greco-romana. Toda una ciudad, y vamos a ir viéndola de a poquito. En el texto bíblico, en Jueces 1:27 dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-San, ni a los de su aldea, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. En 1 Samuel 31, 10, 12. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot,
y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, y todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. El mismo relato en 1 Reyes 4, 7, 8, 12, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y todos los nombres de ellos, Baaná, hijo de Ailú, de Taanac y Megiddo, en toda Betzán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betzán hasta Abel Meola y hasta el otro lado de Jomeán. En los textos mencionan a Betzán. Y dice el texto bíblico, recuerda los días antiguos, considera los años de las pasadas generaciones, interroga a tu padre y te indicará a tus ancianos, y ellos te dirán, Deuteronomio 32:7, o si mis palabras fuesen escritas, o si se escribiesen en un rollo, un sefer, con cincel de hierro y con plomo, fuesen esculpidas en piedra para siempre. Job 19, 23 y 24. La necesidad de conocer la historia que Dios dice, y se las contarás, y se las darás, y las repetirás, y andando por el camino. Y esto que marcaba la identidad de un pueblo. ¿Dónde está Betzán? Aquí. Jerusalén. Bajábamos aquí, hacíamos el bypass para no pasar por Jericó, volvíamos a entrar y seguíamos por la costa hasta Betzán, y aquí está, no el mar de Galilea, sino el Kineret, el lago. Camino para allá. Ahí está la ruta, el cartel, los montes que tienen mucha historia, ¿no? Cartel, Jerusalén, Beyán, siga la ruta. Y algún dato más. En hebreo, Bet Casa, Jan puede haber sido un nombre de un dios antiguo. Así el significado del nombre es la casa de Jan, pero también se llamó Excitópolis, Exitón, polis. La ciudad helenística fue nombrada después de que los escitas se asentaron en la ciudad helenística en el 633 antes de la era común, polis griego ciudad, la ciudad de los escitas, tal como se menciona en el texto. Y nuevamente, en este sitio voy a trabajar. Ahí lo tienen, ¿no? Cuando está en verde, Florida, este sitio, los caminos. Uno puede percibir lo que más allá se conoce como Jordania. Estamos a 7 kilómetros casi del Jordán, ¿no? Todos los caminos que uno puede conocer ahí. Vista desde arriba, aquí. Aquí tienen el anfiteatro romano. Y aún la ciudad greco-romana muy tapada todavía de tierra. Y para que sepa que estuve ahí, este es Amijail Mazar. Esto fue parte del equipo. Aquí estoy yo. ¿No? Aquí estoy yo. Trabajamos ese tiempo en Feyan. Mazar y Nava, de suma importancia en el trabajo arqueológico en Israel. Muy conocidos, renombrados. ¿No? Hoy estaba leyendo un seminario que va a dar Nava, realmente una persona increíblemente conocedora del trabajo arqueológico, y Mazar, de las familias de los Mazar, donde su padre ha trabajado en todo lo que era el códice del templo. Él escribió Arqueología de la Tierra Bíblica, un libro muy interesante, y al menos para que tengan un dato, ¿no? La ciudad moderna de Beyán fue fundada en 1949, poco tiempo después de la creación del Estado de Israel. Se encuentra a 120 metros por debajo del nivel del mar, a orillas del Jordán, a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Tiberíades, del Kineret. Los orígenes de la ciudad son muy antiguos. Se considera que está poblada desde fines del Neolítico
La conquista siria del norte de Israel bajo Tiglat-Pileser en el 332 provocó la destrucción de Billán a través del fuego, y durante el período grecorromano la ciudad fue ocupada bajo el nombre de Citópolis, ¿no? La ciudad de los escitas. Posiblemente se nombró así después de que veteranos mercenarios escitas fueran asentados allí por Ptolomeo II de Egipto. ¿Qué busca la gente para sentarse en un lugar así? Lo que busca es agua, protección, trigo, muros, que los vamos a encontrar ahí. Hay agua, hay posibilidad de sembrar ahí en esos valles, y muros para defenderse, que es en la cima de estos tel que hoy conocemos. Bien, y aquí los vemos representados. Esto, aquí, debajo de estos aparentemente montañas o montes o bardas, hay civilización, hay asentamientos. Y comenzamos a transitarlos. Vamos caminando, el río Jarot, y creo que Joel se puede acordar, o algún Ren, este es Nir David, el kibut Nir David, el agua esta que brota desde abajo de ese monte, bien, pasa por ahí, viene encauzado en este kibut. Yo vivo cuando voy. Hermoso. Tiene elementos de esa conquista de constituir el Estado de Israel. Y este es el tel, ahora con unos mejores datos. 80 metros de altura, todas las mañanas subía por aquí, en este sitio, aquí en este sitio, yo voy a trabajar. Yo trabajé aquí. Y aquí lo que les muestro es la estela de Billán. Esta estela se encuentra en Billán, ¿no? Es decir, desde el 2289-1278, dinastía 19 del Reino Nuevo, tallada sobre basalto, y conmemora la poderosa expedición del rey en Canaán, el rey Faraón. Está coronado a Eraos, la cobra protectora, ¿no? Esto se encuentra en el Museo Arqueológico Rockefeller. Es cuando los egipcios tenían injerencia y dominio en este territorio. Ahí nuevamente vemos la estela, y aquí está la ordenación, y aquí hay un dato interesante que ahora se lo voy a mostrar. Se representaban los toponimios de las ciudades que fueron dominadas por los egipcios, que se encuentran en Luxor, ¿no? Está la lista de ciudades que dominó Sisac en las paredes exteriores del sur del templo de Karnak, norte de Luxor, Egipto. Y en el texto, en Primera de Reyes, 14:25, ¿no? La versión Reina Valera dice: al 5º año del rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y en estos cuadraditos con rojo, entre tantos, está el topónimo de Billán. Ahí nuevamente. ¿Eh? Para que ustedes vean los registros históricos de lo que el texto narra. Y una foto tomada en 1994, después de haber trabajado ya unos años ahí, con las áreas R, M y S. La M, aquí, la M, en este lugar. Yo voy a mostrarles lo que estuve haciendo. Mírenlo, aprécienlo. El Tel, la ciudad grecorromana. Este es el parque arqueológico de Billán. La calle romana, la cloaca máxima, común en esa época, los negocios, los templos a los costados de la calle, ¿no? Y esta escalerita, ahí trabajé yo. Este arbolito, se lo he mostrado otro día, no es un arbolito, es un tronco. Ahí se filmó la película Jesucristo Superstar. Y quiero que presten atención, porque este es el camino sobre el cual circulamos, pero hay que sacar todos estos niveles de tierra para descubrir la ciudad. En algunos lugares se va haciendo, ¿no? Y es un largo y arduo trabajo de ir limpiando
de todo lo que fue cubriendo el tiempo, ¿no? Y aún aquí, sobre esta ladera, se pueden ver escalinatas como para subir a la parte alta. Subiendo, les puedo mostrar hacia abajo parte de la ciudad grecorromana. Y el otro ingreso es un ingreso arbitrario, en la parte superior del tel. Y quiero que presten atención a esto también, porque esta entrada es arbitraria, pero los muros, los bloques de piedra, es lo que la han generado. Estos bloques de piedra, ¿de dónde salieron? Porque yo estaba interesado, estaba interesado el Servicio de Antigüedades, y Mazar, y Nava, y Dalit, y los que estaban trabajando ahí, de los muros que menciona el texto bíblico, que no los encontramos todavía. Bien, desde esta altura de 80 metros voy viendo los demás asentamientos que la historia produjo. Nos levantábamos temprano, a las 5 de la mañana. Llegábamos al tel, levantábamos los toldos, con un sol que comenzaba a asomar, ¿no? Parábamos los toldos con estos tubos de plástico y comenzábamos la tarea. Y una de las cosas que uno tiene que aprender aquí es que la arqueología es el estudio científico del pasado, de los seres humanos a través de la cultura material que fueron dejando su paso. Su trabajo específico tiene básicamente 3 etapas. Un primer momento es el trabajo de campo, la excavación. Un segundo momento es el análisis de los hallazgos, tal vez in situ. Y un tercer momento es la interpretación de ellos in situ. Bien, la arqueología y la interpretación de los hallazgos es subjetiva, porque el arqueólogo no desentierra la historia, ayuda a leer la historia sobre la Tierra. No desentierra en sistemas económicos, políticos, sociales antiguos. Solo descubren objetos con los cuales hay que interactuar para conocer la información que nos puedan brindar. No se trata tanto de extraer los pensamientos de los objetos, sino cómo relacionarse con ellos. Un autor, Binford, ¿no? La arqueología en debate, dice, cuando nos enseña cómo relacionarnos con el objeto hallado, proporcionando explicaciones para los cambios culturales registrados en los restos materiales, antes que descripciones de esos cambios, como se había hecho hasta el momento. El desafío más importante es el desarrollo de medios seguros para justificar las deducciones. Buscaban agua, trigo, muros, y aquí, aunque ya se los muestro un poco limpio, esto estaba todo tapado. ¿Bien? Dejo de compartir. Cuando yo llegué ahí, a ese nivel, y el nivel superior, en 1939 la Universidad de Pensilvania había sacado 7 metros de tierra. Ya había tirado hacia sus costados todo lo que no eran objetos grandes. En ese sitio, yo trabajé. Datación, bronce medio, bronce temprano. Datación por medio de carbono 14 en Israel, el bronce temprano, Early Bronze 3300, antes de la era común. No hay mucho tiempo. Se los muestro el otro martes, así les dejo picando las cosas. Encontramos las cosas, las llevamos al laboratorio. Serían las hachas de bronce. Les voy a mostrar después. Y otros elementos que les dejo la incógnita. En ese sitio, durante muchos años, buscábamos las murallas donde fueron colgados los cuerpos de Saúl y Jonatán. Tal vez quedarán alguna parte de ellas. Tal vez las murallas fueron reutilizadas. Pero ahí está la historia. Y en esa tierra, en ese lugar, quiero mostrarles a lo largo del tiempo las cosas que hemos encontrado yendo hacia abajo, asentamiento por asentamiento, encontrando elementos, material que nos permitan relacionar la historia, el texto bíblico, la arqueología y la arqueología bíblica.
Tal vez como dijo el padre de Mazar, y como decía Ilat Mazar, la nieta. Y él dijo, tal vez en el texto bíblico, no tanto a simple vista, está la realidad histórica, ahí de lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo. Yo le mostré mucho, pero él ahora, y le dijo a ver qué quieren saber. De esto disfruté un montón de cosas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Si quieren abrir el micrófono. Si no lo van a abrir porque no se animan, les voy a contar algo. Así terminamos un poco más. Yo viajé con 6 profesoras, compañeras de trabajo, como le dije el otro día. Y habíamos alquilado una Traffic. Así que yo era el único varón y manejaba. Así que en los lugares donde estuvimos, que también había presencia palestina, yo era un señor con 6 mujeres. Y una mujer en la Argentina. Pero al otro día de haber llegado a Beiján, fui a la plaza. Y quiero que ustedes piensen, que estoy hablando de hace 30 y algo de años, cuando estaba caminando por la plaza, rodeada de negocios, suena el teléfono público. Suena el teléfono público de Beiján. Y lo tenía a unos metros. Así que fui. Y me decían, ¿y qué vas a hacer? Voy a atender. Entonces, levantó y dice, hello. Y me hablaron en hebreo, todo corridito, no entendí nada, solamente una palabra que decía Pisa Martin. Entonces le dije, un momentito. Y grité en la plaza, mirando los carteles, Pisa Martin, Pisa Martin. Y allá de un negocio se asomó alguien. Dice, teléfono. Y vino. Y atendió por teléfono. Le estaban encargando una pizza por teléfono. Y después que cuelga, nos miramos. Y me dice, ¿español? No, argentino. Oh, argentino. Sí, yo hablo un poquito castellano. Y me llevó hasta la pizzería, que estaba casado con una española, que hablaba español y le hablaba castellano. Bueno, con esa persona, a lo largo del tiempo, nos encontramos ahí en Pisa Martin para hablar, ¿no? Es decir, esto es Israel, en el teléfono público. Y cuando uno a veces dice sentado, cuando estaba sentado con el menú, para decir, ¿es posible? Me dice, ¿por qué no me lo decía en Argentina? Yo decía, es posible entonces. Yo amo este pueblo. Y espero prontamente volver en otro, ahora que ya pasó pandemia, un montón de cosas, porque tengo cosas previstas. Pero si quieren, sigan viniendo los lunes, pero el primer martes de junio, yo les voy a mostrar en vivo y en directo las cosas que estaban ahí, enterradas, y que sacamos a la luz para conocer la historia de 2500 años y 3000 antes de la era común. Bueno, gracias por el aguante. Te aviso que faltan 9 minutos para las 8, ¿no? Sí, por eso mismo dije, pues, todo cronometrado. ¿Bien? Bien. Pero miren, con Daniel ya tienen algo. Con Daniel ya tienen algo. Y ahora, el próximo martes de junio, les cuento otra, para que tengan elementos para decir que la palabra de Dios es real y verdadera.
Gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias, nos estamos viendo Muy bien, muy el bien. martes próximo. Muy bien. Hermoso, gracias, Pedro. Hermoso. Bueno, todavía faltan algunas otras cositas. Así Que que- hemos viajado y casi hemos trabajado también. Bueno. Espero que no se les haya llenado. No, cuando trabajemos el primer martes de junio, sí, pónganle algo para cubrir la computadora, pues nos llenamos de tierra. ¿Eh? Eso seguro. Muy bien. Yo también Bueno. tengo David Jan y Denir David. Bueno, genial. Muy bien, yo Pedro, vivo eso. haceme anfitrión así no me Perdón, corta con la grabación. perdón. Sí, porque yo pensé que podía, pero no. Ahí, Espera. Ahí ¿Dónde reclamé. estoy? ¿Eh? Ya está. ¿Ya estás? Sí, ya ¿Ya estoy. lo tenés vos? Perfecto. Sí, sí, Muy bien. perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el martes. Gracias. Muy bueno, Muchas gracias, Pedro. Gracias, excelente. Muy claro. Bien. Y hasta pronto. Muy Hasta bien. pronto. Muy bien. Gracias. Chao, gracias. Hasta Nos el vemos martes. Nos vemos a la 21. Muy bien. Bueno, No, ya saben quiénes son los que nos vemos a la 21. Bueno. Muy bien. Bueno. A ver Salimos si puede nosotros, entrar entonces. Joel de nuevo. Dejalo abierto, Muy bien. Joel, para... Me quedo. Chao, hasta luego.